¿Para qué sirve realmente un gimbal? ¿Está sobrevalorada esta herramienta? ¿Es para todo el mundo? Para los que me conocen, saben cómo trabajo o siguen este canal, saben que yo soy un amante de los gimbals, de estos estabilizadores digitales electrónicos para hacer tomas cinemáticas. Todos sabemos que estas herramientas hoy en día aportan muchísima creatividad y por supuesto que son súper útiles a la hora de iniciar nuestra carrera como filmmakers o fortalecerla o dar un paso más allá de lo que veníamos haciendo antes con cámara en mano. Por supuesto que aporta. Sin embargo, no todo es color de rosa con los gimbals y hoy, además de hablar de las bondades, también vamos a hablar de sus desventajas. Voy a hablar primero de las desventajas y al final cerramos con las cosas positivas que aportan los gimbals y en qué escenarios yo recomiendo utilizarlo. El gimbal suele ser una herramienta que por muy útil que sea, es bastante pesada. Por ejemplo, este gimbal que yo tengo acá, el DJI RC2, es un gimbal que pesa más de 1 kilo, pesará que 1,5 kilos aproximadamente. Si vamos a salir a grabar debemos tener en cuenta que este peso va a cargarse a nuestra espalda, va a cargarse a nuestros brazos y por supuesto debemos estar preparados físicamente para trabajar con gimbal. Además de eso, es bien sabido que un gimbal no se trabaja sin una previa y correcta calibración. Nosotros debemos calibrar el gimbal cada vez que lo vamos a usar y debemos recalibrarlo cada vez que le quitamos o le sumamos un elemento a la cámara con la cual estamos trabajando. Si le sumamos peso al gimbal o le quitamos peso, debemos recalibrarlo. Y algunos filmmakers, sobre todo los novatos, suelen tardar bastante en calibrar sus estabilizadores. Además, si trabajas con lentes de zoom, cada vez que tú modifiques una distancia focal, debes recalibrar también el estabilizador, debes recalibrar el gimbal. Claro está que uno calibra realmente para que el gimbal dure bastante tiempo, no se nos dañe rápido y además para que las tomas sean lo mejor estabilizadas posible, y con estas calibraciones se pierde tiempo. Muchísimas veces cuando vamos a grabar en situaciones X, necesitamos captar el momento, necesitamos no perdernos ningún tipo de detalle. Por ejemplo, cuando estamos cubriendo una boda, es probable que la toma en la cual los dos novios dicen que sí y esa toma que tanto quería la novia y que tanto quería el novio se pierda porque estamos con el aparatito de un lado a otro buscando la mejor forma de equilibrarlo y de calibrarlo. Si esto te pasa, hermano, hermana, te digo, estás en el horno. Considera que cuando tú le sumas una herramienta extra a tu flujo de trabajo, se suele volver más perezoso el creador, es decir, nos da más fastidio salir a grabar porque sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas adicionales para empezar a ser creativos o para poder hacer lo que tanto nos gusta, que es grabar. Si tienes que, además de cargar una cámara, cargar también con un estabilizador o un gimbal, lo más probable es que no quieras salir demasiado a grabar y pases a otra cosa, salvo que se te contrate a nivel profesional y se requiera en ciertas tomas hacer tomas con estabilizador o hacer tomas con gimbal. Mira cómo trabajan Peter McKinnon, Matti Hapuya, cómo trabaja Daniel Schiffer. Muchos de estos creadores que nosotros seguimos en YouTube, que son filmmakers ya establecidos y que nos inspiran un montón a diario, no utilizan casi un estabilizador, lo usan demasiado poco, y esto es básicamente porque tienen que estar constantemente creando y generando contenido para sus redes sociales, y en ese caso no siempre es necesario cargar con un gimbal para hacer cosas entretenidas, divertidas, buenas visualmente. Yo les puedo decir que para mis producciones utilizaré el gimbal en ¿qué? Un 10% más o menos, y yo les aseguro que en la mayoría de los casos los videógrafos profesionales trabajan de forma similar. Estas son todas las desventajas del gimbal, es decir, son 2 o 3 y todas están asociadas a incomodidades, a esas cosas que nos impiden salir a grabar y ser creativos sin tener que pensar mucho en el equipo. ¿Esto quiere decir que no me gustan los estabilizadores? ¿Esto quiere decir que no me gustan los gimbal y que los odio? Por supuesto que no. Yo sería bastante hipócrita si les digo que no utilicen un gimbal si yo tengo un tremendo estabilizador en mi estudio para poder trabajar. Lo que les quiero decir es que no se limiten a utilizar un gimbal para poder crear, y es justamente de eso que va este video. Dicho eso, vamos ahora con los escenarios en los cuales sí recomiendo sí o sí llevar contigo un gimbal. Recorridos. Cuando nosotros debemos movernos de un punto A a un punto B, bien sea de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, hacia los lados, de forma lateral, cuando debemos seguir una persona, en esas ocasiones es súper importante tener un gimbal, porque nosotros no tenemos acceso a los grandes estabilizadores que usan en Hollywood, que son estabilizadores donde se cuelga la cámara y prácticamente no se percibe movimiento brusco alguno. Como no tenemos acceso a eso, para eso se crearon los gimbals para creadores como tú o como yo. En ese caso, si tú tienes que desplazarte hacia adelante, hacia atrás, traveling in, traveling out, si tienes que seguir una persona de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o seguirla caminando junto a ella, en esos casos, repito,
un gimbal es lo ideal. También es muy importante un gimbal para poder hacer un movimiento orbital, es decir, girar alrededor de una persona o de un objeto. En estos casos donde ameritamos hacer tomas un poquito más creativas y debemos girar sobre algo o sobre alguien, el gimbal puede ser una gran herramienta porque hacerlo de verdad caminando puede ser bastante difícil y no queda tan bien. Un estabilizador digital también nos puede ayudar un montón para hacer tomas imposibles que no podrían salir si usamos cámara en mano. Por ejemplo, la típica toma Vortex, donde colocamos la cámara sobre el gimbal y el gimbal va girando sobre su propio eje y logramos resultados como este. Allí, por supuesto, no podemos ponernos a inventar con cámara en mano. Esta es de las clásicas. Si tú tienes una cámara y trabajas para real estate y estás haciendo video, no puedes no tener un gimbal. O sea, técnicamente puedes no tenerlo, pero la recomendación es que apenas ahorres un poco de dinero, vayas por el gimbal. Es más, en estos casos donde trabajas con casas, departamentos, mansiones, con todo lo que es área inmobiliaria, oficinas, es más importante a veces tener un gimbal como primera inversión antes que tener iluminación o tener audio, porque no lo vas a necesitar demasiado. Por lo general vas a trabajar con luz natural o artificial que te provea la misma estructura donde estás grabando, es decir, con el inmueble. Entrevistas no creo que vayas a hacer demasiado, así que real estate, gimbal. Si haces cualquier tipo de grabación de performance, yo tengo amigos que usan gimbal un montón, pero ¿cómo no hacerlo si trabajan haciendo videos musicales, videos para modelos, videos tipo portraits, videos de danza? Y aún así en algunas ocasiones sueltan el gimbal y utilizan cámara en mano e incluso usan trípode para hacer ciertos tipos de tomas. Pero si trabajas con performance y haces este tipo de videos, por supuesto que el gimbal le va a aportar valor adicional a tus trabajos. En este tipo de videos los travelings son súper necesarios, entonces vamos a tener que usar un gimbal para que estos travelings sean bastante estables y además de eso vamos a tener muchísimo más dinamismo en los videos. Aquí el pana me va a contar un poco la importancia de este aparato, de esta herramienta. Tú trabajas un montón con este tema de los performance, te la pasas grabando videos para videos musicales, trabajas también un montón con danza. Sí, o sea, particularmente cuando se trabaja con danza y con personas en movimiento y donde se requiere como una secuencia completa de un plano, de una toma, está lindo que pueda existir la herramienta en donde le dé la estabilidad continua a uno de no tener que hacer cortes o de poder en postproducción tener que hacer como una estabilización, algo ahí como trucho, que tampoco es que sea indispensable. Digo que estoy seguro que hay películas que se han rodado sin un solo estabilizador. Cuando te pones a ver cine y te detallas realmente los planos, casi nunca las cámaras están estables, siempre hay un cierto movimiento que es natural de una cámara en mano y que realmente le da la intención a la escena. Otro escenario ideal para grabar con gimbal suele ser en paisaje. Si nosotros somos videógrafos de viajes y trabajamos con paisaje, por supuesto que esta es una gran manera de diferenciarnos de lo que hacen los fotógrafos. Si somos filmmakers que nos gusta la naturaleza, si nos gusta grabar en ciudad, si nos gusta hacer street videography, el gimbal nos puede dar ciertas tomas espectaculares que se diferencian de lo que hace el resto. El problema con esto es que viajar con un peso adicional puede representar un costo extra o puede representar mayor incomodidad para llevar los equipos con nosotros. Esto es un poco de lo que habíamos hablado al inicio. Y también dependiendo de dónde viajes, porque si te vas a un lugar súper complicado, con situaciones meteorológicas bien difíciles, no creo que sea el mejor lugar para estar calibrando y recalibrando tu gimbal. Por ejemplo, en una montaña empinada o una situación donde tengas que grabar y meterte en el río, es bastante limitante en ciertos casos. Tienes que elegir muy bien hacia dónde vas a viajar y saber detectar y diferenciar si vas a necesitar sí o sí un gimbal o si lo puedes dejar en tu casa. Mira, y del 1 al 10, cada vez que sales a hacer foto o video de calle, ¿cuánto fastidio te da salir con un gimbal? No, con gimbal nunca. Cero, sí. Horrible. Es rarísimo. Cuando estás en calle, sacar un gimbal siempre es un equipo más grande. Hay un poquito de incomodidad que tienes que armar, tienes que desarmar. Muchas miradas también sobre ti. O sea, el tema es eliminar un poco la gimbal dependencia. Aún así, bueno, Diego es uno de esos casos donde el gimbal es súper importante y es una de las primeras adquisiciones a nivel de inversión que tuvo que hacer y que obviamente él siempre va a recomendar que se haga, pero no tienen que depender exclusivamente del gimbal. Dígalo ahí, mi pana Diego.
Copiado, copiado. Mira, Diego, y que le daba miedo la cámara, pero este es más fila, este habla buenísimo. Si trabajamos con automovilismo, el gimbal también puede ser buenísimo. Es más, está súper en tendencia trabajar con gimbal para hacer videos como estos que salen en redes sociales. Yo en algunos casos, cuando he trabajado con clientes de autos, suelo llevar el gimbal. Esto funciona súper bien cuando los autos están en movimiento, porque los autos van súper rápido y debemos seguirlos de una forma bien estabilizada. Por ejemplo, nos podemos montar encima de un auto nosotros y hacer un recorrido del auto, perseguirlo con el gimbal y vamos a tener tomas estables, evitar las trepidaciones propias del automóvil donde nosotros nos estamos desplazando. Y también cuando los autos están estáticos, no están en movimiento, con el gimbal nosotros brindamos ese movimiento desde la cámara. Y por supuesto, también se recomienda usar gimbal en sociales. Si nosotros trabajamos con boda y trabajamos con eventos, cargar un gimbal nos puede ayudar a hacer mejores tomas. Además, a los clientes de sociales les encanta una toma de gimbal. Mi recomendación para estos casos es que se lleven a una segunda persona para evitar perderse los momentos importantes de la boda, del cumpleaños, del bautizo, del evento corporativo, de lo que sea que estén grabando, para que mientras tú utilices el gimbal, esta persona esté respaldando cualquier tipo de momento clave con su otra cámara. Y esta otra cámara no va a estar en estabilizador, va a estar cámara en mano. Esta persona va a estar dispuesta a grabar todo lo que tú te estés perdiendo mientras estás recalibrando. Estos son los escenarios donde recomiendo usar gimbal. De resto, podemos no usar gimbals en escenarios como por ejemplo el cine. En el cine no se utilizan gimbals, se utilizan estabilizadores profesionales para cámaras de cine, que son súper pesadas y un gimbal ahí no cabe. Salvo que la cámara sea una FX9, una FX6, para eso hay ciertos gimbals que sí funcionan. Pero además de eso, los gimbals tienen unos movimientos demasiado mecánicos para el cine y el espectador sí es capaz de detectar en la mayoría de los casos que hay algo ahí que no está funcionando. Estos movimientos demasiado mecánicos son antiestéticos para el mundo del cine, al menos por ahora. Pasa más o menos lo mismo con el autofoco. El autofoco no está todavía 100% adaptado para que se vea bien cinematográficamente. Entonces se prescinden de este tipo de herramientas de estabilización, de autofoco en el cine. En el caso de filmmakers pequeños como nosotros, podemos trabajar con algunos cage, algunos rigs que le suman peso adicional a la cámara y de esta manera las tomas nos quedan mejor estabilizadas. Esa es una buena opción en el caso de hacer cine, bien sea cortometrajes, largometrajes o hacer algún tipo de ficción. Si debemos hacer comerciales para redes sociales y sobre todo si estamos empezando, tampoco es 100% necesario un gimbal. Primero porque esto nos va a ahorrar costos al principio y además de eso muchas veces cuando grabamos con clientes pequeños buscamos rentabilizar y trabajar la menor cantidad de horas con el mejor producto posible. Entonces, si nosotros tenemos que estar calibrando, recalibrando y trabajando con un gimbal, adicionando un proceso a nuestro flujo de trabajo, vamos a perder más tiempo, por lo tanto vamos a ganar menos dinero. Cuando trabajamos con este tipo de clientes más pequeños, cámara en mano y grabar la mayor cantidad de tomas posible, siempre bien compuestas, siempre bien encuadradas, siempre bien grabadas, siempre bien hechas. Pero no es necesario un gimbal. Además, los clientes pequeños muchas veces no quieren pagar cosas adicionales, así que si el resultado va a ser bueno, les da igual si lo haces con un estabilizador o no. Para hacer videos de calle, tampoco te recomiendo usar gimbals. Aunque va a quedar mejor tu video de calle, seguramente va a ser más creativo, vas a correr riesgo de que te roben en la calle. También depende del país donde vivas, pero vas a correr ciertos riesgos que no vas a tener si tienes cámara en mano y si eres más discreto. Además, que vas a perder, como te dije en otras ocasiones, ciertos momentos claves de la cotidianidad. Y por último y no menos importante, recomiendo que no uses gimbal cuando trabajes con productos. Si estás haciendo videos de productos, es mejor que utilices un trípode, que utilices un slider o que juegues en postproducción con ciertas herramientas. Pero hacer video de producto donde tienes que ser extremadamente preciso con un gimbal suele ser bastante incompatible. Se te va a ir el foco, no vas a saber hacer la toma bien. Por lo general uno hace planos muy cerrados y muy detalle del producto. Con un gimbal eso es bastante difícil de hacer. Ya para finalizar, quiero dejar una breve reflexión y es que nosotros como videógrafos debemos estar constantemente aprendiendo a cómo usar ciertas herramientas y los gimbals son súper importantes en el día de hoy. Pero no deben ser las únicas herramientas que debemos saber usar, no debemos siempre depender de estabilizadores para hacer nuestro trabajo porque esto nos va a volver muy dependientes y nos va a limitar en la capacidad creativa que tengamos, en la capacidad de componer bien, en la capacidad de encuadrar bien, de hacer mejores tomas, de usar mejores valores, de usar mejor el foco y el autofoco, de hacer ciertas cosas que nos van a mejorar
como creadores audiovisuales. No te conviertas en ese videógrafo que busca ocultar su inexperiencia o sus carencias técnicas desde el punto de vista audiovisual con un show súper llamativo a base de imágenes grabadas única y exclusivamente con gimbal. No. Aprende a hacer mejores tomas, aprende a hacer planos contemplativos, usa el trípode, usa la cámara en mano, innova con ciertos planos, cambia tu esquema de trabajo y no dependas, como te dije, de un estabilizador. Listo, no hablamos más de hoy por el gimbal, solo me queda recomendarte que te suscribas a este canal y si te gusta todo lo relacionado al mundo del filmmaking, te pido que te quedes por acá, que me dejes un comentario y que conversemos un poco sobre este tema que me pareció bastante interesante para compartir. Nos vemos muy pronto en otro video. Cuídense mucho y que estén súper bien. Chao.